Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo tema que, créanme, les va a dar mucho de qué pensar. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que vemos, quizás más a menudo de lo que nos gustaría, en el mundo del entretenimiento, pero que también resuena en nuestras vidas personales, la autodestrucción. Pero no vamos a hablar de autodestrucción en términos dramáticos y oscuros, no. Vamos a analizar un caso particular, un personaje ficticio que para fines de este vídeo, llamaremos Demet. Un nombre sencillo para un personaje complejo. Demet es alguien que desde fuera parece tenerlo todo. Talentosa, exitosa, admirada, pero que por dentro libra una batalla constante contra sí misma. Una batalla que se manifiesta en su incapacidad de escuchar alertas, de ver los peligros que se avecinan para su carrera, para su bienestar. A lo largo de este vídeo vamos a desmenuzar este comportamiento, a tratar de entender las motivaciones detrás de sus actos y a reflexionar sobre cómo todos, de alguna manera, podemos identificarnos con alguna faceta de la historia de Demet. Antes de que empecemos, quiero recordarles que el apoyo de ustedes es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, por favor, suscríbanse, denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y por supuesto, no olviden dejar su me gusta. Comencemos. Demet, como decía, es un personaje que parece destinado al éxito. Imaginen una joven con un talento natural para la música, con una voz que cautiva, con una presencia escénica que hipnotiza. Desde pequeña, Demet destacó en su comunidad, en su escuela, en cada presentación. Las puertas se le abrieron con facilidad, los contratos llegaron sin apenas buscarlos, las oportunidades llovían. Pero en el fondo Demet sentía un vacío profundo, una insatisfacción que parecía crecer con cada logro. Una paradoja, ¿verdad? A mayor éxito, mayor sensación de vacío. Este sentimiento de vacío se traducía en un comportamiento problemático. Demet, a pesar de las advertencias de su equipo, de su familia, de sus amigos más cercanos, tendía a tomar decisiones impulsivas, decisiones que ponían en riesgo su carrera. Por ejemplo, aceptaba contratos sin leer las letras pequeñas, se involucraba en relaciones tóxicas que la drenaban emocionalmente, consumía sustancias que afectaban su salud física y mental, y desafiaba constantemente a la autoridad, a las personas que realmente querían protegerla. Cada uno de estos actos por separado podría considerarse un error. Un tropiezo en el camino. Pero cuando se acumulan, cuando se convierten en un patrón, es evidente que existe un problema más profundo. Un problema que en esencia, tiene que ver con la incapacidad de Demet de valorar su propio trabajo, su propio talento, su propia vida. Es como si de manera inconsciente estuviera intentando sabotear su propio éxito, como si se sintiera merecedora de castigo en lugar de reconocimiento. Las alertas, como comentaba al principio, estaban por todas partes. Su representante, con la paciencia de un santo, le explicaba una y otra vez las consecuencias de sus actos. Su familia, con lágrimas en los ojos, le rogaba que cambiara de rumbo. Sus amigos, con la voz entrecortada, le confesaban su preocupación. Pero Demet, sorda ante estas voces de amor y preocupación, seguía adelante con su espiral autodestructiva. Era como si hubiera construido un muro alrededor de su corazón, un muro que la protegía del dolor, pero que al mismo tiempo la aislaba del mundo y la condenaba a repetir los mismos errores. Es interesante observar cómo la autodestrucción, en muchas ocasiones, no es un acto consciente, no es una decisión deliberada. No es que Demet se levantara cada mañana pensando, hoy voy a arruinar mi vida. Más bien, es un patrón de comportamiento impulsado por sentimientos profundos de inseguridad, de baja autoestima, de miedo al fracaso. Sí, miedo al fracaso, porque a veces el miedo al éxito es aún más paralizante. El miedo a no ser lo suficientemente buena, el miedo a no ser merecedora de tanta admiración, el miedo a perderlo todo. En el caso de Demet, su incapacidad para manejar la presión del éxito, combinada con la falta de herramientas emocionales adecuadas, la llevó a buscar refugio en comportamientos que a corto plazo le proporcionaban un alivio momentáneo, pero que a largo plazo la hundían cada vez más profundo. El consumo de sustancias, por ejemplo, le permitía evadir la realidad, anestesiar el dolor, aunque solo fuera por unas horas. Las relaciones tóxicas le ofrecían la falsa sensación de control y poder, mientras que la rebeldía y el desafío constante le permitían reafirmar su identidad, aunque fuera de una manera destructiva.
La falta de introspección también juega un papel fundamental en la historia de Demet. Es como si hubiera perdido la capacidad de reflexionar sobre sus propios actos, de analizar las consecuencias de sus decisiones. Vive en una especie de piloto automático, dejándose llevar por la inercia de sus emociones y por la voz de sus impulsos, sin detenerse a pensar si lo que está haciendo le hace bien o le hace mal. Esta falta de conciencia la convierte en una víctima de sus propios miedos, de sus propias inseguridades. Es importante entender que la autodestrucción no es un rasgo de personalidad, no es una etiqueta que se pueda poner a alguien. Es más bien un síntoma o una señal de alarma que indica que algo no está bien en el interior. Es como una enfermedad que, si no se trata a tiempo, puede consumir a la persona por completo. En el caso de Demet, esta enfermedad se manifestaba a través de su incapacidad para escuchar las alertas, para valorar su propio trabajo y para cuidar de sí misma. Ahora, es crucial preguntarnos por qué Demet no escucha. ¿Por qué es tan difícil romper este círculo vicioso de autodestrucción? La respuesta, por supuesto, es compleja y multifactorial. Pero en esencia tiene que ver con el dolor, con el miedo a enfrentar la verdad sobre uno mismo. Demet prefería seguir viviendo en su propia fantasía, en su propia negación, que enfrentar el dolor que se ocultaba tras su comportamiento autodestructivo. Es más fácil evadir que confrontar, es más fácil culpar a los demás que asumir la propia responsabilidad. Además, la autodestrucción muchas veces está ligada a patrones de comportamiento aprendidos desde la infancia. Tal vez Demet creció en un ambiente donde no se validaban sus emociones, donde se le exigía demasiado, donde no se le permitía expresar su vulnerabilidad. En este caso, es probable que haya aprendido a reprimir sus sentimientos, a construir una fachada de fortaleza que le impide pedir ayuda y que le hace más propensa a caer en patrones autodestructivos. Es como si, de alguna manera, estuviera repitiendo un guión familiar, sin ser consciente de ello. Otro factor importante que influye en la autodestrucción es la falta de autoestima. Demet, a pesar de su éxito, no se sentía valiosa por dentro. Su valor, a sus ojos, dependía de la aprobación de los demás, de los contratos que firmaba, de los aplausos que recibía. Cuando la admiración cesaba, cuando los contratos se demoraban, cuando los aplausos disminuían, su autoestima se venía abajo y recurría a comportamientos autodestructivos para anestesiar el dolor. Era como si buscara la validación en lugares equivocados, como si intentara llenar el vacío interior con elementos externos. La influencia de las redes sociales también es un factor a considerar. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde se valora la perfección y la instantaneidad, es fácil caer en la trampa de la comparación y de la insatisfacción constante. Demet, como muchos de nosotros, estaba expuesta a una avalancha de imágenes de vidas perfectas, de éxitos instantáneos, de felicidad artificial. Esta comparación constante generaba una sensación de insuficiencia y de frustración que la empujaba aún más hacia su espiral autodestructiva. Es importante destacar que la autodestrucción no es un fenómeno exclusivo de las personas famosas o exitosas. Todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos caer en patrones de comportamiento que nos hacen daño, que nos impiden avanzar, que nos alejan de nuestro bienestar. Todos hemos tenido alguna vez la sensación de estar saboteando nuestros propios logros, de estar tomando decisiones que nos perjudican. La clave está en reconocer estos patrones, en ser conscientes de nuestras propias inseguridades y en buscar la ayuda necesaria para superarlos. La historia de Demet, aunque ficticia, es una historia que resuena en muchos de nosotros. Es una historia que nos invita a la reflexión, que nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental, de valorar nuestro propio trabajo y de escuchar las alertas que nuestro cuerpo y nuestra mente nos envían. Es una historia que nos enseña que el éxito por sí solo no garantiza la felicidad, que la verdadera plenitud reside en el equilibrio interior, en la aceptación de nosotros mismos y en la capacidad de pedir ayuda cuando la necesitamos. Ahora, es fundamental hablar de la recuperación. Porque sí, es posible salir de este círculo vicioso de autodestrucción, es posible aprender a cuidarnos, a valorar nuestro potencial y a construir una vida plena y significativa. El primer paso, como siempre, es reconocer que existe un problema, admitir que necesitamos ayuda. En el caso de Demet, este paso requiere valentía, honestidad consigo misma y una buena dosis de humildad. Es necesario dejar de evadir, dejar de culpar a los demás y empezar a asumir la responsabilidad de sus propios actos. Una vez que se reconoce el problema, es fundamental buscar ayuda profesional. Un terapeuta, un psicólogo, un consejero,
pueden proporcionar las herramientas necesarias para comprender las raíces de la autodestrucción y para desarrollar estrategias de afrontamiento saludables. La terapia no es un signo de debilidad, sino todo lo contrario, es un acto de valentía que nos permite tomar las riendas de nuestra vida y construir un futuro mejor. La ayuda profesional nos permite explorar nuestras emociones, identificar nuestros patrones de comportamiento y aprender a gestionar el estrés y la ansiedad de manera saludable. Además de la ayuda profesional, es crucial rodearse de personas que nos apoyen, que nos amen, que nos impulsen a crecer. Es importante alejarse de las relaciones tóxicas, de las personas que nos juzgan, que nos critican, que nos hacen sentir mal con nosotros mismos. Es necesario cultivar amistades genuinas, relaciones basadas en el respeto, la honestidad y el amor incondicional. Una red de apoyo sólida puede ser fundamental para superar los momentos difíciles y para mantenerse motivado en el camino de la recuperación. También es importante practicar el autocuidado. Esto implica dedicar tiempo a actividades que nos hagan sentir bien, que nos relajen, que nos recarguen de energía. Puede ser hacer ejercicio, leer un libro, escuchar música, meditar, pasar tiempo en la naturaleza, dedicar tiempo a nuestros hobbies, etc. El autocuidado no es un lujo sino una necesidad. Es una forma de demostrar que nos queremos, que nos valoramos, que merecemos ser felices. El autocuidado es un acto de amor propio que nos permite conectar con nosotros mismos y recargar nuestras baterías para afrontar los desafíos diarios. En el caso de Demet, la recuperación también implicaría aprender a gestionar la presión del éxito de manera saludable. Esto puede significar establecer límites claros, aprender a decir no, priorizar su salud mental y física por encima de todo, y rodearse de un equipo profesional que realmente se preocupe por su bienestar. Es necesario entender que el éxito no es una carrera, sino un camino, y que lo importante no es llegar a la cima, sino disfrutar del viaje. Demet necesita aprender a valorar su propio trabajo, a celebrar sus logros y a perdonarse sus errores. Es crucial también aprender a vivir en el presente, a no anclarse en el pasado ni a preocuparse demasiado por el futuro. La ansiedad y la depresión muchas veces están ligadas a nuestra incapacidad de vivir en el aquí y ahora. Aprender técnicas de mindfulness, de meditación o de respiración consciente puede ser de gran ayuda para calmar la mente y para conectar con nuestras emociones. El presente es el único momento que realmente tenemos, y aprender a disfrutarlo es fundamental para construir una vida plena y significativa. En resumen, la historia de Demet es un reflejo de las luchas que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Es una historia que nos invita a la reflexión, que nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y de buscar la ayuda necesaria cuando la necesitamos. La autodestrucción no es un destino inevitable, sino un patrón de comportamiento que podemos cambiar con conciencia, voluntad y apoyo. Todos merecemos ser felices, todos merecemos vivir una vida plena y significativa, y para ello, debemos aprender a valorarnos, a cuidarnos y a escuchar las alertas que nos envía nuestro cuerpo y nuestra mente. Llegamos al final de este vídeo, y espero de corazón que les haya resultado interesante y útil. Hemos analizado el caso de Demet, un personaje ficticio que nos ha permitido reflexionar sobre la autodestrucción, un fenómeno que, como hemos visto, puede afectar a cualquiera, independientemente de su éxito o de sus logros. Hemos explorado las motivaciones detrás de este comportamiento, las señales de alerta y las posibles vías de recuperación. Recuerden que todos merecemos ser felices y que nunca es tarde para buscar ayuda y cambiar nuestro rumbo. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Me encanta interactuar con ustedes, así que los invito a dejar sus comentarios en la caja de abajo. ¿Se han sentido identificados con alguna parte de la historia de Demet? ¿Qué les ha parecido este análisis? Me interesa mucho saber sus opiniones y experiencias. Compartan sus reflexiones y hagamos de este espacio un lugar de aprendizaje y apoyo mutuo. Y antes de despedirme no puedo dejar de recordarles que si les ha gustado este vídeo, por favor, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún otro vídeo. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y para que podamos seguir creando contenido que sea de su interés. Muchísimas gracias por todo, y hasta el próximo vídeo. Nos vemos pronto.